Te invito a ponernos en la presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En silencio vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día, tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio que hemos escuchado me recuerda otro pasaje. ¿Por qué? Porque dice el texto que muchos judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero los sacerdotes y los fariseos no. Dicen que fueron a contarles y ellos seguían sin creer en Jesús y deciden que tiene que morir. ¿Qué pasaje te recuerda? Sí, sí, es ese que estás pensando. ¿O no estás pensando? Sí. Aquel pasaje del rico Epulón y del pobre Lázaro, que es otro Lázaro, no es este del que menciona aquí. Sí, de aquel rico que le dice a Abraham: entonces manda a Lázaro que vaya a avisarle a mis hermanos,
porque si resucita un muerto, entonces sí creerán. Y Abraham le dice, niguas, no es cierto. O sea, ni aunque resucite un muerto van a creer. Se dio la resurrección de Lázaro y no creyeron. Después va a resucitar Jesús y tampoco van a creer. Es verdad que la fe es un don, un regalo de Dios. No es algo que yo me gano como en un concurso o por mi esfuerzo, por ser buena gente. Es un regalo de Dios. Pero como todo regalo tiene que ser aceptado, porque también puede ser rechazado. Y entonces hoy nos invita a pensar, creo en Jesús. A lo mejor sí tengo fe, pero tampoco puedo confiarme porque la puedo perder. Pero cuidado, se trata de tener fe en Jesús, no de saber algunos datos de Jesús. Porque mucha gente confunde y cree que tener fe en Jesús es saber que nació en Belén, que sus papás son José y María, que murió en la cruz. No, eso es tener datos de Jesús, eso no es creer en Él. Creer en Él significa conocerlo bien y aceptar lo que me dice. Confiar en que lo que me dice es verdad. ¿Crees realmente en Jesús? ¿Sí? Dice Jesús. Busca primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. ¿Buscas primero el reino de Dios? ¿O te preocupas por otras cosas y lo dejas al final? ¿Realmente confías en Él? ¿Crees que si buscas primero el reino de Dios, lo demás va a llegar solo? ¿O te preocupan otras cosas? Estamos ya, acabamos la cuaresma, al final ya acabamos la cuaresma, ya se acabó. Vamos a iniciar la Semana Santa. El centro de nuestra fe es la resurrección. Vamos a vivir la Semana Santa. ¿Crees que Jesús resucitó? ¿Crees que Jesús está vivo y actúa en tu vida? Esta semana nos invita a reforzar nuestra fe, a conocer, por eso fue la cuaresma, para conocer más a Jesús y creer en todo lo que Él nos dice. Te invito para que vivas esta Semana Santa con mucha intensidad, que no te apachurres. Si puedes ir al templo, asiste. Ya podemos ir al templo. Si no, hazlo con mucha devoción y con mucha entrega desde tu hogar. Que el Señor esté en tu mente, en tus labios, en tu corazón y en toda tu vida. Que Nungungulo te bendiga. La frase de hoy: creo, Señor, pero aumenta mi fe.